El grito de Matías era un sonido fino y desesperado, un sonido que no encajaba con aquella sala tan elegante y silenciosa. ¡No puedo! ¡No puedo!, gritaba, su cuerpecito de 5 años retorciéndose contra las correas de cuero de un aparato de metal que parecía sacado de una película de terror. La sala era la imagen perfecta del lujo y la tecnología. Paredes de cristal mostraban un hermoso jardín exterior. Equipos de fisioterapia nuevos y relucientes brillaban bajo la luz de un candelabro de 1900 cristal, y el suelo estaba cubierto por una alfombra mullida y cara. Pero para Matías, aquel lugar era horrible. La doctora Eva Serrano, una mujer alta y de modales duros, ignoraba sus gritos con una calma fría. Para ella, el miedo del niño no se debía a un trauma, sino que era pura terquedad. «Respira hondo, Matías, es solo un pasito», dijo ella, su voz tranquila ocultando la rabia que sentía. Creía que la curación venía con disciplina y no con cariño, y estaba decidida a quebrar la resistencia de aquel niño. El aparato era una pieza de metal y cuero hecha para sujetar sus piernas y forzarlo a ponerse de pie. Para la doctora Serrano era una invención increíble de la medicina. Para Matías era una jaula. Sentía el metal helado en su piel, las correas apretando sus piernas y rodillas, dejándolo atrapado, sin control alguno. El objetivo era ayudarlo a sentir el suelo, a hacer que sus músculos recordaran cómo soportar su peso. Pero todo lo que él sentía era un miedo gigante. Cada centímetro que la doctora lo levantaba era como romper una promesa muy importante. Su cuerpo, que todos los exámenes decían que estaba sano, se negaba a obedecer. Sus piernas no eran débiles, eran fieles a un secreto. Luchaba contra el aparato con la fuerza de un animal acorralado, no para tumbarse, sino para proteger las últimas palabras que su madre le dijo. ¡Ay, Dios mío, qué miedo para un niño tan pequeño! La doctora Serrano miraba la lucha de Matías y se irritaba cada vez más. Era la mejor en su profesión, una terapeuta infantil muy famosa, que había escrito varios libros sobre cómo educar con firmeza. Familias ricas pagaban una fortuna por sus tratamientos. En su cabeza, el caso de los trillizos era fácil de entender. El susto del accidente se convirtió en una manía de llamar la atención. No caminaban porque descubrieron que, así, conseguían controlar al padre triste y a todo el mundo a su alrededor. Creía que el grito de Matías no era una petición de ayuda, sino una rabieta bien pensada. «Tenemos que ser más duros, don Alejandro», decía siempre. «Si le prestamos atención a su drama, solo empeorarán las cosas». Estaba segura de que, si presionaba lo suficiente, la terquedad de ellos se acabaría y ella sería vista como la heroína que resolvió un caso que nadie conseguía. En la puerta de la sala, don Alejandro lo veía todo, con el rostro trabado de dolor. Cada grito de su hijo era como una puñalada en su pecho. Era un hombre acostumbrado a dar órdenes, a resolver problemas de millones con una llamada telefónica. Pero allí, en su propia casa, frente a su hijo, no podía hacer nada. Contrató a los mejores médicos, compró los aparatos más caros, transformó su casa en una clínica, pero nada funcionaba. Confiaba en la doctora Serrano porque necesitaba creer en alguien. La otra opción, que era admitir que nadie sabía cómo curar a sus hijos, era demasiado aterradora. Veía el sufrimiento de Matías, pero también oía la voz llena de certeza de la doctora, y por eso se quedaba allí parado, sin saber qué hacer. Un padre que amaba a sus hijos con todas sus fuerzas, pero que estaba tan perdido en su propia tristeza que ya no sabía cómo ayudarlos. En las esquinas de la sala, Leo y Sofía miraban a su hermano en sus sillas de ruedas, que eran iguales a la de él. No lloraban ni gritaban. Estaban paralizados, con los rostros blancos y los ojos desorbitados por un miedo que parecía de gente mayor.
Sentían todo el pavor de Matías como si fuera suyo. Estaban unidos por algo más fuerte que ser hermanos. Estaban unidos por el mismo susto, por la misma promesa silenciosa. Cuando Matías gritaba, era como si la voz de ellos también saliera. Cuando él se debatía, los músculos de las piernas de ellos también se ponían duros. Eran tres cuerpos, pero con un único dolor. Eran los guardianes de un secreto, y el sufrimiento de uno era el sufrimiento de todos. Se miraban, y sus miradas decían lo mismo. Vamos a aguantar firmes, no importa lo que pase. Juntos, siempre, juntos. En el pasillo, Isabel empujaba su carrito de limpieza. El olor a lavanda que salía de sus productos no encajaba en absoluto con la tensión que venía de la sala de terapia. Intentaba no mirar, no escuchar. Era solo la limpiadora, una persona invisible, pero no podía. Veía la escena no con los ojos, sino con el corazón. Ya había oído los gritos otras veces, pero hoy era diferente. Vio más que un niño luchando y una médica irritada. Vio a tres niñitos atrapados en una jaula de miedo. Como ella misma ya había pasado por algo muy malo en el pasado, entendía el lenguaje del dolor. Y lo que veía en los ojos de aquellos niños no era terquedad, era un tipo de obediencia asustada, una promesa a algo que los adultos allí no conseguían ver. Sabía, con una certeza que le erizaba la piel, que el problema no estaba en sus piernas. Alejandro cerró los ojos por un segundo, y la imagen de su esposa, sonriendo, vino con toda su fuerza a su mente. Recordó cómo era la casa antes, llena de niños corriendo por los pasillos, del ruido de piececitos golpeando el suelo. Su esposa, Elena, era la alegría de esa casa. Ahora, esa alegría había desaparecido. La casa era un lugar silencioso y triste, y sus hijos, que antes estaban tan llenos de vida, parecían fantasmillas en sus sillas de ruedas. Eran un recuerdo constante y doloroso de lo que había perdido. Y, por mucho que doliera admitirlo, a veces era más fácil esconderse en el despacho, hundirse en el trabajo, que mirar a los ojos de sus hijos, que eran iguales a los de Elena, y ver el dolor que no sabía cómo curar. Delegaba el cuidado de ellos a los médicos porque creía que era lo mejor, pero en el fondo sabía que también era una forma de huir. La propia mansión era una prueba de esa tristeza. Antes era un hogar cálido y lleno de vida. Ahora era una mezcla extraña de palacio con hospital. Instalaron rampas de metal brillante junto a escaleras de mármol. Colocaron barras de apoyo de hierro en las paredes que estaban cubiertas de finas telas. La sala de juegos se convirtió en esa sala de terapia supermoderna. Era una casa que mostraba riqueza y tristeza al mismo tiempo. Cada cambio, cada aparato nuevo, era un recuerdo de que algo estaba muy mal. Era la forma de un hombre de intentar usar todo su dinero para arreglar algo que el dinero no podía comprar. Un corazón roto, o en este caso, 3 corazones de niños rotos y una promesa que los ataba al suelo. Tenemos que ser más duros, repitió la doctora Serrano, con voz firme, sacando a Alejandro de sus tristes pensamientos. Hizo una señal a la enfermera que vino a ayudar a sujetar a Matías. Esta terquedad es el último paso antes de que ceda. Si nos rendimos ahora, perderemos todo lo que hemos conseguido. Pero, ¿qué habían conseguido? Los niños estaban cada vez más callados y asustados. Con cada sesión de terapia, el miedo en sus ojos parecía aumentar. Pero la doctora no veía eso. En su mundo de estudios y reglas, no había lugar para los sentimientos confusos de un niño. Veía a los niños como un problema de matemáticas que resolver, no como personas que necesitaban ayuda. Y su orgullo no le dejaba ver que sus métodos no estaban curando, sino empeorando la herida. Fue entonces cuando Matías gritó las palabras que lo cambiarían todo, pero casi nadie allí entendió lo que significaban de verdad.
En medio de un llanto desesperado, su vocecita salió clara y llena de dolor. «¡No puedo! Mamá dijo que no nos moviéramos». La frase quedó en el aire, un eco del peor día de sus vidas. Era una cita exacta, un recuerdo vivo. Era la llave para resolver todo el misterio. Fueron las palabras que su madre les gritó un segundo antes del choque del coche, una orden desesperada para protegerlos. Una orden que sus cabecitas de 5 años transformaron en una ley que nunca podría romperse. No estaban desobedeciendo a la doctora, estaban siendo obedientes a su madre. La doctora Serrano puso los ojos en blanco ligeramente, un gesto de impaciencia que intentó ocultar de don Alejandro. «¿Lo ve?», dijo, con la voz de quien explica algo obvio. «Está usando la memoria de la madre para manipularnos. Es un truco muy común. Sabe que hablar de la madre le afecta a usted. Por eso no podemos ceder». Cogió la llave del problema, pero en lugar de usarla para abrir la puerta, intentó forzarla. Oyó las palabras, pero no escuchó la verdad. Para ella, era solo una información más para su teoría de que el niño era terco y respondón. Estaba tan segura de que tenía razón que ni pensó que podría estar completa, totalmente equivocada. En el pasillo, Isabel dejó de limpiar. Las palabras de Matías hicieron que todo encajara en su cabeza. Mamá dijo que no nos moviéramos. De repente, todo tenía sentido. El accidente, la muerte de la madre, la negativa a caminar. No era enfermedad ni rabieta. Era una promesa. Era la última prueba de amor de un niño por su madre, seguir su última orden al pie de la letra. A Isabel le dio un escalofrío. Miró hacia la sala y no vio pacientes, sino a 3 soldaditos fieles protegiendo un secreto. No necesitaban aparatos ni regaños, necesitaban permiso, necesitaban que alguien de alguna manera los liberara de esa promesa hecha en un momento de tanto miedo. La sesión terminó, como siempre, con todo el mundo frustrado y triste. Matías estaba cansado de tanto llorar y luchar, y la enfermera lo llevó de vuelta a su silla de ruedas. Pronto se acercó a sus hermanos, y los 3 juntaron sus sillas, de la mano como si formaran una pequeña fortaleza para protegerse en silencio. La doctora Serrano escribió unas cosas en su portapapeles, con su cara seria de siempre. «No se preocupe, don Alejandro», dijo, con su confianza inagotable. «Mañana lo intentaremos de una manera diferente. En algún momento, su terquedad se acabará». Alejandro solo asintió, pareciendo 10 años mayor. Se fue a su despacho, el único lugar donde podía estar a solas con su tristeza y su sentimiento de que no podía hacer nada. En casa, una vez más, quedó en silencio y con ese aire pesado. Cuando la sala quedó vacía, Isabel entró a limpiar. El olor a miedo y a hospital todavía estaba en el aire. Limpió el suelo, guardó los aparatos, con la cabeza a 1000 por lo que había descubierto. Mientras limpiaba cerca de donde había estado Matías, algo en la alfombra llamó su atención. Era un trocito de papel, arrugado y un poco mojado por las lágrimas del niño. Debía habérsele caído del bolsillo mientras se debatía. Con un impulso que ni ella misma entendió bien, cogió el papel y lo abrió. Era un dibujo hecho con lápices de cera. Mostraba 3 muñequitos de palo de la mano, parados junto a una figura más grande con alas, un ángel sonriendo. Y debajo del dibujo, escrito con la letra temblorosa de un niño, había una única palabra: esperando. Isabel miró el dibujo y su corazón se llenó de un cariño tan grande que casi se quedó sin aliento. No solo estaban atrapados, estaban esperando una señal, una liberación, un permiso para romper la promesa que los había protegido, pero que ahora los aprisionaba. El ángel en el dibujo solo podía ser su madre. Estaban esperando que ella les dijera que todo estaba bien, que ya podían moverse. En ese momento, Isabel supo que ya no podía ser solo la limpiadora invisible. Aquel dibujo era una petición de ayuda,
un mensaje secreto que el destino, de alguna manera, había puesto en sus manos. Dobló el papel con cuidado y lo guardó en el bolsillo de su delantal. Aún no sabía cómo, pero sintió en el fondo de su alma que era la única persona que podía darles la respuesta que estaban esperando. Después de encontrar el dibujo, Isabel sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. No era médica ni psicóloga, pero entendía de tristeza. Y sabía que la tristeza de aquellos niños era un secreto que nadie intentaba comprender. Decidió que iba a hacer algo, pero con mucho cuidado. No podía simplemente llegar y hablar con ellos. Tenía que ser despacio, con delicadeza. Al día siguiente, cuando fue a limpiar la sala de juegos, hizo algo diferente. En lugar de limpiar a su alrededor como si no estuvieran allí, terminó su trabajo y luego se sentó en el suelo a cierta distancia. No dijo nada. Simplemente se quedó allí, sentada en silencio, y comenzó a tararear una nana muy bajito, una canción que su abuela le cantaba. Era una melodía simple y tranquila, un sonido que no pedía nada a cambio. Los trillizos se sorprendieron. Estaban acostumbrados a dos tipos de adultos, los que los pinchaban y los forzaban a hacer cosas dolorosas, como la doctora Serrano, y los que los ignoraban, moviéndose a su alrededor como si fueran muebles. Pero Isabel estaba haciendo una tercera cosa. Estaba simplemente estando allí, con ellos, a su nivel. Dejaron lo que estaban haciendo y la observaron con sus ojos grandes y curiosos. No había amenaza en ella, no había órdenes, no había lástima. Solo había una presencia tranquila y cálida. Matías, que siempre era el más desconfiado, agarró el brazo de su silla de ruedas con fuerza, pero no apartó la mirada. Leo y Sofía se miraron, una pregunta silenciosa pasando entre ellos. Esa limpiadora era diferente. Por primera vez en mucho tiempo, algo nuevo estaba sucediendo en su rutina de tristeza y aburrimiento. Isabel comenzó a dejarles pequeños regalos, cosas simples que encontraba en sus paseos. Un día, mientras limpiaba el polvo de una ventana, dejó un pequeño pájaro de papel, un origami que sabía hacer, posado en Minnu. El cristal, al día siguiente, fue una hoja de árbol con una forma bonita, que colocó en el brazo de una de las sillas de ruedas. Otra vez, una piedrecita lisa y brillante que encontró en el jardín. Nunca les entregaba los regalos directamente. Simplemente los dejaba en lugares donde pudieran encontrarlos, como si hubieran aparecido allí por arte de magia. Eran pequeños mensajes que decían: los veo, sé que están aquí y me importan. Eran regalos que no exigían nada, ni siquiera un gracias. Eran solo pequeños puntos de color y vida en su mundo gris y silencioso. Los niños empezaron a esperar estos pequeños regalos. Se convirtió en un juego silencioso entre ellos y la misteriosa limpiadora. Al despertar, lo primero que hacían era mirar a su alrededor, buscando la sorpresa del día. Cuando encontraban el pequeño tesoro, un brillo diferente aparecía en sus ojos. No hablaban de ello, pero coleccionaban los regalos. Guardaban los origamis y las piedras en una caja especial, escondida debajo de una cama. La sala de juegos, que antes parecía una consulta médica, comenzó a cambiar. Los pequeños pájaros de papel en los alféizares de las ventanas y las hojas de colores en las mesitas daban un aire de vida al lugar. Lentamente, muy lentamente, Isabel estaba construyendo un puente hacia su mundo silencioso, un puente hecho de papel, hojas, piedras y bondad. Después de unos días, Isabel dio el siguiente paso. Mientras quitaba el polvo de los muebles de la sala de juegos, comenzó a contar un cuento como si estuviera hablando sola. Había una vez un pajarito que tenía miedo de volar. Comenzó con voz baja y suave. Todos los demás pájaros ya volaban alto en el cielo, pero él se quedaba en el nido, con miedo de caerse. Los niños, que estaban jugando con bloques en el suelo, se detuvieron. Se quedaron inmóviles, escuchando.
El cuento no era para ellos, pero era sobre ellos. Era un cuento sobre el miedo y sobre las ganas de ser libre. Isabel continuó limpiando y contando, hablando de ríos que corrían hacia el mar y de caballos que galopaban por el campo. Sus historias siempre eran sobre movimiento, sobre libertad, sobre la belleza de un mundo que solo podían ver por la ventana. Los niños escuchaban con atención. Fingían que estaban concentrados en sus juguetes, pero Isabel veía cómo sus cuerpos se quedaban quietos y sus cabezas se inclinaban un poco en dirección a su voz. Las historias eran como agua en tierra seca, despertando algo en ellos. Un día, mientras Isabel contaba la historia de una mariposa que salía de su capullo, Sofía, la niña, hizo el primer intento de contacto. Cogió una cera amarilla de su caja y cuando Isabel pasó junto a su silla de ruedas, extendió su manita y se la ofreció sin decir una palabra. El corazón de Isabel se disparó. Fue un gesto tan pequeño, pero significaba tanto. Cogió la cera con una cálida sonrisa. «Gracias, querida», dijo suavemente. Cogió un trozo de papel y dibujó un gran sol sonriente que le entregó Sofía. Aquel pequeño momento rompió una barrera invisible. El lazo entre ellos ya no era de una sola dirección. Ahora se estaban comunicando. Al día siguiente fue el turno de Leo. Empujó una pelota roja con la mano en dirección a ella. Isabel la cogió y se la devolvió rodando. Jugaron así durante unos minutos, en un silencio cómodo, un juego simple que era más profundo que cualquier conversación. Los trillizos comenzaron a verla no ya como parte del mobiliario de la casa, sino como una persona segura, una presencia cálida en su mundo frío. Para ellos, ella era la mujer que cantaba bajito, que dejaba regalos mágicos y que contaba historias de libertad. Era la única adulta que no quería nada de ellos, que no intentaba arreglarlos. Isabel sentía una conexión cada vez más fuerte con aquellos niños. El dolor silencioso en sus ojos le recordaba una época de su propia vida en la que ella también se había sentido rota y sola. Ayudarlos parecía una forma de sanar una parte antigua de sí misma. Se movía por la casa con un propósito renovado. Su trabajo ya no era solo limpiar, era proteger. Proteger ese pequeño espacio de confianza que estaba construyendo con ellos. Tenía mucho cuidado de no forzar nada, de no ir demasiado rápido. Respetaba su silencio, entendiendo que era un escudo que usaban para protegerse. Esperaría. Tendría toda la paciencia del mundo, porque sentía en el fondo de su alma que estaba en el camino correcto. La curación de ellos no sería rápida, se construiría ladrillo a ladrillo, sobre la base de la confianza. Pero para ayudarlos de verdad, Isabel sabía que necesitaba entender la historia completa. La frase que Matías gritó, «Mamá dijo que no nos moviéramos», era la clave, pero sentía que faltaba una pieza. Necesitaba saber exactamente qué ocurrió el día del accidente. Y sabía que la única persona en la casa que podía contarle toda la historia era Carmen, la cocinera. Carmen era una señora mayor que trabajaba para la familia desde hacía más de 30 años. Había visto a Alejandro crecer, casarse, tener hijos. Amaba a la difunta Elena como si fuera su propia hija y sufría con la tristeza de la casa como nadie. Isabel esperó la oportunidad adecuada para conversar con ella, una oportunidad en la que pudieran hablar sin ser oídas. La oportunidad apareció en una noche lluviosa. Una fuerte tormenta hacía que la casa pareciera aún más aislada y sombría. Isabel terminó su trabajo más tarde de lo normal y encontró a Carmen en la cocina, sentada a la mesa con una taza de té, mirando la lluvia por la ventana. La cocina era el único lugar cálido de la casa, un refugio con olor a comida y recuerdos. Isabel se acercó con calma. «Doña Carmen», dijo suavemente, «parece usted triste hoy». Fue la invitación que la anciana necesitaba. Miró a Isabel
y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Siempre me pongo así cuando llueve», dijo. A Elena, la madre de ellos, le encantaba la lluvia. Hacíamos chocolate caliente y escuchábamos el ruido del tejado. La puerta al pasado se estaba abriendo. Isabel se sentó con ella y escuchó. Carmen habló durante más de una hora. Habló de lo llena de vida que estaba Elena, de lo feliz que era la casa. Y luego, con la voz entrecortada, habló del accidente. Ella no estaba allí, pero se enteró de todo por los policías y paramédicos que vinieron a la casa después. Contó cómo el coche derrapó en la carretera mojada, cómo giró sin control hacia un árbol. Contó cómo Elena, en los últimos segundos de su vida, no pensó en sí misma, solo pensó en sus hijos, sentados en las sillitas en el asiento trasero. Y fue entonces cuando Carmen, repitiendo las palabras que un joven paramédico le dijo con el rostro pálido de shock, reveló la pieza que faltaba. «El muchacho me dijo que fue un milagro que sobrevivieran sin un rasguño», susurró Carmen, secándose las lágrimas. Dijo que, por cómo chocó el coche, lo único que los salvó fue que estaban completamente parados, inmóviles, y dijo que lo último que hizo Elena fue girarse hacia atrás, hacia ellos, con los ojos desorbitados de pánico. Carmen respiró hondo, como si las palabras le causaran dolor físico, y les gritó con todas las fuerzas de sus pulmones: «No se muevan, quédense muy quietos». Las palabras exactas. No era una interpretación de un niño asustado, era una orden literal, gritada por la madre en su último aliento, una orden que, en sus pequeñas mentes, los había salvado. En ese momento todo encajó para Isabel con una claridad dolorosa. La revelación la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Ahora lo entendía todo. No era solo una promesa, era una lógica de causa y efecto en la cabeza de un niño de 5 años. Nos quedamos quietos y sobrevivimos. Mamá se movió y murió. Por lo tanto, quedarse quieto es seguro. Moverse es peligroso. Era simple, aterrador y tenía todo el sentido. No solo estaban siendo leales a la memoria de su madre, estaban obedeciendo la regla que creían que los mantenía vivos. Estaban atrapados en una lógica de trauma, una prisión invisible pero con muros más fuertes que el acero. Con esta nueva comprensión, los métodos de la doctora Serrano parecían aún más crueles. La doctora estaba, sin saberlo, castigando a los niños por su acto más profundo de obediencia y amor. Estaba tratando de forzarlos a romper la única regla que ellos creían que los mantenía a salvo en el mundo. Cada intento de ponerlos de pie no era un acto de curación, sino una confirmación de sus peores miedos, una prueba de que los adultos no entendían el peligro. Isabel sintió una oleada de rabia hacia la arrogancia de la médica, una mujer tan inteligente pero tan ciega a la verdad simple que estaba justo frente a ella. No necesitaba más títulos, necesitaba un corazón. Esa noche, en su pequeña y humilde habitación, Isabel cogió el dibujo que Matías había dejado caer. Miró a las 3 figuras de palo paradas, esperando junto a su madre Ángel. Ahora tenía la llave. Sabía cuál era la puerta, cerrada y por qué no podían abrirla. Y una idea comenzó a formarse en su mente. Era una idea loca, arriesgada. No tenía nada que ver con medicina, fisioterapia o psicología. Tenía que ver con cuentos, con amor y con permiso. Era algo que la doctora Serrano llamaría ridículo y que don Alejandro probablemente no entendería. Era un plan que casi con toda seguridad la haría ser despedida. Pero al mirar el dibujo, a esos 3 muñequitos esperando un milagro, supo que no tenía elección. Tenía que intentarlo. La doctora Serrano comenzó a notar un pequeño cambio en los trillizos. Era algo casi invisible, pero para una observadora entrenada como ella, era imposible de ignorar. Los niños parecían menos tensos. Había un brillo diferente en sus ojos, una curiosidad que no existía antes.
Durante las sesiones de terapia, su resistencia todavía estaba allí, firme como una roca, pero fuera de ellas, en el silencio de sus días, algo había cambiado. Los veía por las cámaras de seguridad que don Alejandro había instalado, observándolos desde su despacho. Susurraban más entre ellos, señalaban cosas en las ventanas. Una vez estuvo segura de haber oído el sonido de una risita baja proveniente de Sofía. Aquello la molestó profundamente. El cambio no era resultado de sus métodos, era algo que estaba sucediendo fuera de su control y odiaba las cosas que no podía controlar. La irritación de la doctora crecía cada día. Se enorgullecía de entender la mente infantil, de prever cada reacción. Pero los trillizos se estaban volviendo impredecibles. Su teoría era que, bajo presión, se volverían más retraídos y luego se quebrarían, cediendo a sus órdenes. En cambio, parecían haber encontrado una nueva fuente secreta de fuerza. ¿De dónde venía? No era de ella, no era del padre ausente. Comenzó a observar al personal de la casa con más atención. Los enfermeros eran profesionales y distantes. La cocinera, Carmen, era amable, pero mantenía la distancia. Y luego estaba la limpiadora, Isabel, una mujer callada, casi invisible. La doctora Serrano la había descartado como insignificante, pero ahora comenzó a observarla con otros ojos, ojos de cazadora. El momento del descubrimiento llegó en una tarde soleada. La doctora Serrano estaba en su despacho, revisando sus notas y sintiéndose frustrada, cuando miró la pantalla del monitor que mostraba la sala de juegos. Isabel estaba allí, quitando el polvo de una estantería alta. Leo, en su silla de ruedas, se acercó por detrás de ella y con un gesto tímido le tocó el delantal. Isabel se giró y su rostro se abrió en una sonrisa cálida y genuina. Se arrodilló para estar a su altura y escuchó mientras él señalaba un libro y balbuceaba algo que la cámara no captaba. Luego ella cogió el libro y comenzó a hojearlo con él, señalando las figuras. Fue una escena de pura y simple ternura. Para la doctora Serrano fue como ver cometerse un crimen. Era una prueba de la interferencia que ella sospechaba. La rabia que sintió la doctora Serrano fue fría y precisa. Vio en esa escena la ruina de su trabajo. Toda su estructura de disciplina, de distanciamiento profesional, de amor duro, estaba siendo contaminada por lo que ella consideraba sentimentalismo ignorante. ¿Cómo se atrevía esa mujer, una limpiadora sin educación, a crear un lazo con sus pacientes? Estaba socavando su autoridad, ofreciendo un consuelo fácil que, en opinión de la doctora, solo retrasaría la curación real. No veía a una mujer siendo amable con un niño solitario. Veía a una aficionada estropeando un experimento científico cuidadosamente controlado. Iba a ponerle fin. Inmediatamente. Se levantó de su silla, el rostro duro como una piedra, y se dirigió a la sala de juegos. ¿Qué cree que está haciendo? La voz de la doctora Serrano cortó el aire como un cuchillo, haciendo que Isabel y Leo se sobresaltaran. Isabel se levantó rápidamente, con el libro aún en sus manos, el rostro sonrojado de vergüenza y miedo. Leo retrocedió con su silla de ruedas, con los ojos desorbitados de pánico. La doctora se detuvo frente a Isabel, mirándola de arriba abajo con un desprecio que no se molestó en ocultar. Su trabajo en esta casa es limpiar, fregar, quitar el polvo, sacar la basura. No es ser amiga, cuentacuentos o, Dios no lo quiera, terapeuta. ¿Me está entendiendo? Cada palabra era un pequeño latigazo, diseñado para humillar. Isabel solo asintió, incapaz de hablar, con el corazón latiéndole descontroladamente en el pecho. La ignorancia sentimental de personas como usted es peligrosa, continuó la doctora, su voz baja y llena de veneno. Cree que está ayudando con sus sonrisas y sus cuentitos, pero solo está estorbando. Está socavando meses de trabajo profesional.
No tiene ni idea del daño psicológico que puede causar. Leo comenzó a gemir en voz baja, asustado por la tensión en la sala. La doctora Serrano lo ignoró por completo. Sus ojos estaban fijos en Isabel. A partir de este momento, tiene prohibido hablar con los niños. No. Los mira, no les sonríe, no les da nada, finge que no existen. Si la veo interactuando con ellos de cualquier forma, por pequeña que sea, estará en la calle. ¿He sido clara? Era una orden, una amenaza y una declaración de guerra. Isabel sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Miró al pequeño Leo, que la miraba con los ojos llenos de lágrimas, y sintió que se le partía el corazón. Todo lo que quería era ayudar. Todo lo que había hecho era ofrecer un poco de calor humano. Un mundo tan frío. Y ahora estaba siendo acusada de causar daño, de ser un peligro. Quería defenderse, explicar sobre la promesa, sobre el miedo de ellos, pero ¿cómo podría? ¿Quién le creería a ella, la limpiadora, contra la famosa y respetada doctora Serrano? Estaba atrapada. Cualquier palabra que dijera sería utilizada en su contra. Así que hizo lo único que podía. Bajó la cabeza y susurró: «Sí, señora. Clarísimo». No satisfecha con la humillación, la doctora Serrano fue directamente al despacho de don Alejandro. Llamó a la puerta y entró sin esperar respuesta. Su expresión era de grave preocupación profesional. «Alejandro, tenemos un problema serio», dijo, con la urgencia de un médico anunciando una enfermedad grave. Contó su versión de los hechos, retorciendo la escena que había visto para que encajara en su narrativa. La ternura de Isabel se convirtió en comportamiento inadecuado. El consuelo que ofrecía se convirtió en interferencia peligrosa. Pintó a Isabel como una mujer simplona y bien intencionada, pero cuya ignorancia estaba poniendo en riesgo la salud mental de sus hijos. Usó términos técnicos y jerga psicológica, creando una barrera de autoridad que Alejandro no tenía cómo atravesar. «Está reforzando la fantasía de ellos de que son víctimas», explicó la doctora con falsa paciencia. «Mi método está diseñado para empoderarlos, para mostrarles que tienen control sobre sus cuerpos. El método de ella se basa en la lástima, y la lástima, Alejandro, es un veneno para un niño en recuperación. Los está tratando como bebés indefensos, lo que los anima a permanecer indefensos». Sus palabras eran inteligentes, convincentes y completamente erróneas. Estaba jugando con la mayor culpa de Alejandro, la de ser un padre ausente que no sabía qué era lo mejor para sus hijos. Lo estaba obligando a elegir entre la opinión de una experta de renombre y la de una simple limpiadora. Para un hombre como Alejandro, que confiaba en expertos para todo, la elección era obvia. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Le caía bien Isabel. Parecía una buena persona y había notado que la casa parecía un poco más ligera desde que ella había llegado. Pero la doctora Serrano era la autoridad. Le pagaba una cantidad exorbitante de dinero precisamente por su experiencia. Si ella decía que Isabel era un problema, entonces era un problema. La idea de que alguien, aunque fuera sin querer, pudiera estar perjudicando a sus hijos era insoportable. «¿Qué sugiere que haga?», preguntó, su voz cansada. «¿Despedirla?». La doctora Serrano sonrió para sus adentros. «No, todavía no», dijo. «Eso causaría más drama. Solo dele una advertencia. Deje bien claros cuáles son los límites. Hágale saber que su empleo depende de que se mantenga estrictamente en sus funciones. Eso debería ser suficiente para asustarla y mantenerla a raya». Más tarde, ese día, Alejandro llamó a Isabel a su despacho. La sala era grande e imponente, diseñada para intimidar. Isabel entró, sintiéndose pequeña e indefensa. Se quedó de pie frente a la enorme mesa de caoba, retorciéndose las manos en su delantal. Alejandro no la miró a los ojos. Miraba unos papeles en su escritorio, como si la conversación fuera solo un asunto de negocios más en su agenda. «Isabel»,
comenzó su voz fría y distante. Ha llegado a mi conocimiento que usted ha interactuado con mis hijos de una forma que no es apropiada para su función. La formalidad de sus palabras fue como una bofetada. No la estaba tratando como a una persona, sino como a un problema que resolver. Entiendo que pueda tener buenas intenciones, continuó sin mirarla todavía. Pero la situación de mis hijos es extremadamente delicada. Están bajo el cuidado de una de las mejores especialistas del mundo, y cualquier interferencia, por pequeña que sea, puede entorpecer su tratamiento. Isabel abrió la boca para hablar, para intentar explicarse, pero las palabras no salieron. ¿Qué podría decir? ¿Que la especialista estaba equivocada? ¿Que ella, la limpiadora, entendía a sus hijos mejor que la famosa médica? La tomaría por loca. Su trabajo aquí es limpiar la casa. Es un buen trabajo, e imagino que lo necesita. Si quiere conservarlo, le sugiero que se concentre solo en eso. Manténgase alejada de mis hijos, no les hable, no los toque, simplemente haga su trabajo. ¿Estamos entendidos? El golpe fue brutal. No fue solo una orden, fue un rechazo. No solo estaba estableciendo límites, estaba invalidando todo lo que ella sentía, toda la conexión que había creado. Sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero las contuvo con fuerza. No lloraría delante de él. Levantó la barbilla y lo miró a los ojos por primera vez. «Sí, señor», dijo, su voz más firme de lo que esperaba. «Entendido». Se dio la vuelta y salió del despacho, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Al otro lado de la puerta se apoyó en la pared, cerró los ojos y finalmente dejó escapar una lágrima. Había intentado construir un puente y ellos lo habían dinamitado. A partir de ese día, la casa volvió a ser una prisión fría. Isabel cumplió sus órdenes. Se movía por los pasillos como un fantasma, con la vista baja. Cuando los niños estaban en una habitación, esperaba fuera hasta que salieran para poder entrar a limpiar. Si se cruzaba con ellos en los pasillos, desviaba la mirada y apresuraba el paso. Cada vez que lo hacía, sentía una punzada de dolor en su corazón. Era como negarle un vaso de agua a alguien sediento. Veía la confusión y el dolor en sus ojos. No entendían por qué su nueva amiga, la mujer de los cuentos y los regalos mágicos, de repente los trataba como a extraños. Los niños sintieron la pérdida profundamente. La pequeña luz que había comenzado a brillar en su mundo oscuro se apagó de repente. La mujer que cantaba se había callado. Las sorpresas mágicas habían desaparecido. La presencia cálida que los hacía sentir seguros ahora era fría y distante. No entendían qué habían hecho mal. El rechazo de Isabel, sumado a la terapia cada vez más agresiva de la doctora Serrano, fue un doble golpe. Se encerraron aún más en sí mismos. La pequeña mejora que habían mostrado desapareció como si nunca hubiera existido. Dejaron de susurrar, dejaron de mirar por la ventana. Pasaban los días en silencio, apáticos, sus rostros pequeños y tristes, de nuevo vacíos de cualquier expresión. La regresión fue rápida y severa. Sofía, que había comenzado a dibujar soles y flores, volvió a garabatear solo borrones oscuros y enojados. Leo, que había comenzado a rodar la pelota, ahora se negaba a tocar cualquier juguete, pasando horas simplemente mirando la pared. Y Matías, durante las sesiones de terapia, no solo gritaba, se quedaba completamente catatónico, su cuerpo rígido de terror, sus ojos vidriosos y vacíos. Se desconectaba del mundo como una forma de autoprotección. La casa volvió a ser el mausoleo silencioso de antes, quizás incluso más triste, porque ahora sabían que un poco de alegría era posible, y se la habían quitado. Habían probado una gota de esperanza, y la pérdida de ella era más dolorosa que no haberla conocido nunca. La doctora Serrano, en su arrogancia, interpretó la regresión como una señal de progreso. «Excelente», le dijo a Alejandro.
Están en la etapa de extinción, están probando los límites finales, la resistencia se está quebrando. El comportamiento de búsqueda de atención que la limpiadora estaba incentivando ha sido interrumpido y ahora están enfrentando la realidad. Estamos más cerca que nunca de un gran avance. Veía el aumento de su sufrimiento no como un síntoma de su fracaso, sino como una prueba de su éxito. Estaba tan convencida de sus propias teorías que era incapaz de ver la verdad devastadora. No estaba quebrando su resistencia, estaba quebrando sus espíritus. Isabel observaba todo desde lejos, con el corazón roto. Veía a los niños marchitarse, convirtiéndose en pequeñas sombras de sí mismos. Veía la expresión de triunfo en el rostro de la doctora Serrano y la angustia creciente en el de don Alejandro, que veía a sus hijos empeorar a pesar de todas las garantías de la médica. Isabel se sentía impotente, atada por las órdenes que había recibido. Todas las noches iba a su habitación y miraba el dibujo de Matías, las 3 figuras de palo, esperando. Sentía que los había abandonado, que había roto una promesa silenciosa. La culpa la corroía. Sabía que tenía la llave, pero tenía prohibido usarla. Intentó convencerse de que era mejor conservar su empleo. Al menos, estando allí, podría vigilarlos desde lejos. Si la despedían, no sabría nada más de ellos. Pero esa lógica parecía cada vez más débil. Verlos sufrir todos los días, sabiendo que podía ayudar, era una tortura. Limpiaba sus habitaciones mientras estaban en terapia y veía los juguetes intactos, las camas perfectamente hechas. Arreglaba las sillas de ruedas vacías y sentía el peso de la ausencia de vida. La casa estaba limpia, impecable, pero las almas que vivían en ella estaban cubiertas de polvo y telarañas. Una noche, Isabel no pudo más. Estaba limpiando el pasillo de arriba cuando oyó un sonido procedente de la habitación de los trillizos. No era un llanto, era un sonido diferente, un sollozo bajo y continuo, como el de un animalito herido. Sabía que estaba rompiendo las reglas, pero no pudo contenerse. Se acercó a la puerta, que estaba entreabierta, y se asomó. Los 3 estaban en sus sillas de ruedas, frente a la ventana, mirando la luna llena. No hablaban, solo sollozaban, juntos, en una sinfonía de tristeza compartida. La visión de ese dolor solitario y unido fue la gota que colmó el vaso. En ese momento, Isabel tomó una decisión. Ya no le importaba el empleo, ya no le importaban las órdenes. Esos niños necesitaban ayuda, y ella era la única que sabía cómo ayudar. Haría lo que tenía que hacer, costara lo que costara. La imagen de esos 3 niños llorando juntos en la oscuridad fue todo lo que Isabel necesitaba. En ese momento, el miedo a perder su empleo desapareció. El miedo a enfrentarse a la doctora Serrano desapareció. El único sentimiento que quedó fue un amor protector tan fuerte que era casi un dolor en el pecho. Sabía lo que tenía que hacer. No era una cuestión de sí, sino de cuándo. Pasó el resto de su turno de trabajo con una extraña calma, una claridad que nunca antes había sentido. Su plan no era complicado, no involucraba a médicos ni a máquinas, involucraba un cuento. Y para contar ese cuento, necesitaría el silencio de la noche y todo el coraje que tenía. Esperó a que la casa, ese gran monstruo dormido, finalmente se calmara. Oyó los pasos de la enfermera de noche haciendo su última ronda. Oyó la puerta del despacho de don Alejandro cerrarse con un suave clic. Oyó cómo se instalaba el silencio. Un silencio pesado, lleno de tristezas no dichas. En su pequeña habitación se preparó. No tenía mucho. Cogió el dibujo arrugado de Matías, que ahora era como un mapa para ella, y cogió una pequeña vela de pilas, de esas que no tienen fuego, para no asustar a los niños. Era todo lo que necesitaba. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, sabía que probablemente estaba dando su último paseo
por esos pasillos como empleada. Pero estaba bien. La libertad de esos niños valía mucho más que cualquier empleo. Salió de su habitación, sus pies descalzos sin hacer ningún ruido en el frío suelo de mármol. Los pasillos de la mansión, de noche, parecían aún más grandes y vacíos. Las sombras de los muebles caros parecían monstruos aterradores. Por un segundo, el miedo volvió. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si solo los asustaba más? Pero entonces apretó el pequeño dibujo en su mano y la imagen de los ojos tristes de Sofía le vino a la mente. El coraje regresó. Continuó, pasando por la puerta de la habitación de Ladrá Serrano y por la del cuarto de don Alejandro. Llegó a su destino, la puerta de la habitación de los trillizos. Le temblaba tanto la mano que apenas pudo girar el pomo. Respiró hondo y abrió la puerta, deslizándose dentro de la habitación como una suave brisa. La habitación estaba oscura, iluminada solo por la pálida luz de la luna que entraba por la enorme ventana. El aire estaba pesado, estancado. Vio las tres pequeñas siluetas en sus camas y supo, con una certeza en su corazón, que no estaban durmiendo. Los niños de esa casa nunca dormían de verdad. Solo cerraban los ojos y esperaban al día siguiente. Sus ojos estaban abiertos, mirando al techo, perdidos en sus propios mundos de silencio y memoria. Isabel no fue hasta sus camas. Eso podría asustarlos. En cambio, fue al centro de la habitación, al espacio vacío entre las tres camas, para que todos pudieran verla por igual. Se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas, y colocó la pequeña vela de pilas y el dibujo en la alfombra frente a ella. Respiró hondo, tratando de calmar su propio corazón. Entonces comenzó a hablar. Su voz no era más que un susurro, pero en la quietud de la habitación sonaba alta y clara. Habló a ellos. Le habló al aire, a la luz de la luna, a la presencia que sentía que todavía estaba allí, cuidando de sus hijos. Mamá Ángel, comenzó, su voz llena de un profundo respeto y cariño. Al instante, vio tres pequeñas cabezas girarse lentamente en su dirección en la penumbra. Estaban escuchando. Su silencio no estaba vacío, estaba lleno de atención. Reconocieron la voz de la mujer de los cuentos, la única voz en esa casa que nunca les había pedido nada. Mamá Ángel, continuó Isabel, he venido aquí esta noche para contarte algo. He venido a contarte que tus hijos son los niños más valientes del mundo entero. Una pequeña pausa. Les pediste que se quedaran quietos, que estuvieran a salvo, y ellos escucharon. ¡Ay! ¿Cómo escucharon? Obedecieron tu última orden a la perfección. Isabel le estaba poniendo nombre a lo que hicieron. No era enfermedad, no era terquedad, era valentía, era obediencia, era amor. Les estaba diciendo, sé lo que hicieron y por qué. Y fue lo correcto. Estaba validando su dolor, su lealtad, de una manera que ningún médico con palabras difíciles podría jamás hacer. Fueron tan fuertes, mamá Ángel. Protegieron tus últimas palabras durante un año entero. Guardaron su promesa en el fondo de sus corazones, incluso cuando nadie lo entendía. Estoy segura de que estás muy, muy orgullosa de ellos. Isabel oyó un pequeño sollozo proveniente de la cama de Matías. No se detuvo. Mantuvo su voz tranquila y suave, como una nana. Estaba construyendo un puente de palabras, un puente seguro para que cruzaran del pasado al presente. Les estaba dando el honor que merecían por su sacrificio silencioso. Estaba reconociendo el peso que llevaban sobre sus pequeños hombros. Entonces llegó el momento del giro, el momento más importante. Pero ahora, mamá Ángel, el peligro ya ha pasado. Ahora están a salvo, dijo Isabel, su voz ganando un poco más de fuerza. Su papá está aquí para protegerlos. La casa es segura. Ya no necesitan quedarse quietos. La promesa que hicieron ya ha sido cumplida. Ya te han honrado lo suficiente. Estaba reescribiendo la regla que los ataba. Les estaba dando una nueva verdad,
una verdad que los liberaría. Estaba diciendo que su obediencia tenía un fin, que su misión estaba completa. Y entonces les dio el nuevo permiso, la nueva orden, venida directamente de la persona que más amaban y en la que más confiaban en el universo. Así que, por favor, mamá Ángel, susurró Isabel, mirando a la luz de la luna como si realmente pudiera verla allí. Mándales un nuevo mensaje. Susurra en sus corazones. Diles que ahora todo está bien. Diles que quieres verlos correr de nuevo. Diles que quieres oír sus risas mientras juegan en el jardín. Diles, mamá Ángel, que es hora de ser libres. Las palabras flotaron en el aire, llenas de poder y amor, y se asentaron en el silencio de la habitación. Después de que terminó de hablar, Isabel no se movió. Se quedó sentada en silencio, dejando que las palabras hicieran su trabajo. Era todo lo que podía hacer. El resto dependía de ellos. No les pidió que se levantaran, no les pidió que hicieran nada. Solo les dio la llave. La decisión de abrir la puerta era de ellos. El silencio que siguió fue diferente al silencio de antes. No era pesado y triste, era un silencio pensativo, lleno de posibilidades. La pequeña luz de la vela de pilas arrojaba un suave brillo en la habitación y por primera vez el lugar parecía pacífico. Vio un movimiento. En la cama a su izquierda, Leo, el más callado de los tres, levantó una mano y se secó una lágrima de la cara. En la cama a su derecha, Sofía soltó un largo suspiro, un sonido de alivio, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante un año entero. Y en la cama del medio, Matías, el niño que luchaba con tanta fuerza, relajó los puños que siempre estaban cerrados. Sus deditos se abrieron, uno a uno. Algo había cambiado. Un peso invisible había sido levantado de los hombros de esos tres niños. Aún no se habían movido, pero sus espíritus ya estaban un poco más ligeros. Los niños miraron a Isabel. Sus ojos en la penumbra ya no mostraban solo miedo. Había algo nuevo allí, algo que parecía esperanza. Era como si su cuento hubiera abierto una pequeña ventana en una habitación que había estado cerrada durante mucho tiempo. Ella no había roto la promesa, había transformado la promesa, de una orden de quedarse quieto a un permiso para vivir. Les dio una manera de honrar a su madre, no con inmovilidad, sino con alegría, con carreras, con vida. Les dio lo único que ninguna terapia cara podría ofrecer, la bendición de su madre. Mientras tanto, en su despacho, don Alejandro no podía dormir. Encendió el monitor de bebés, un hábito que tenía desde la muerte de su esposa, solo para oír la respiración de sus hijos. Al principio, el sonido era normal, pero entonces oyó una voz, un susurro. Se le heló el corazón. Subió el volumen, reconociendo la voz de Isabel. La rabia le subió por la garganta. Estaba rompiendo sus órdenes. Se levantó, listo para marchar a la habitación y despedirla en el acto. Pero entonces comenzó a oír sus palabras. Mamá Ángel. Se detuvo con la mano en el pomo de la puerta de su despacho y se quedó escuchando, paralizado. Escuchó todo el cuento, cada palabra, la validación, el reconocimiento, el permiso. Escuchó el cuento que él, como padre, debería haberles contado, pero nunca tuvo el coraje. Las palabras de Isabel no eran solo para los niños, eran también para él. Le daban permiso para hablar de su esposa, para honrarla, para dejar que la alegría volviera. Lágrimas que no sabía que aún tenía comenzaron a correr por su rostro. Ya no estaba enfadado, estaba maravillado, estaba con el corazón roto y estaba profundamente agradecido. Se dio cuenta de la profundidad de su propio error, de su propia ceguera. Cuando el cuento terminó y el silencio regresó, Alejandro se quedó parado durante un largo tiempo. Necesitaba verlo con sus propios ojos. Salió de su despacho y caminó por el pasillo.
su corazón latiendo una mezcla de miedo y esperanza. ¿Y si no había funcionado? ¿Y si abría la puerta y encontraba a los niños más asustados que antes? Llegó a la puerta de su habitación. Dudó por un segundo. Luego, con una mano temblorosa, la empujó lentamente. La puerta se abrió con un suave crujido. Isabel, todavía sentada en el suelo, oyó el sonido y su corazón se detuvo. Se giró, esperando ver la furia de la doctora Serrano o de una enfermera. Los niños también miraron hacia la puerta, sus ojos abriéndose de par en par. Una figura alta y oscura apareció en la abertura, bloqueando la luz del pasillo. Era don Alejandro. Don Alejandro se quedó paralizado en la puerta, el corazón latiéndole tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. La escena ante él era surrealista, como un sueño. Isabel estaba sentada en el suelo, bañada por la luz de la luna, pareciendo un hada de cuento. Y los niños ya no estaban tumbados, impulsados por el cuento de Isabel, por el nuevo permiso que les había dado. Los tres estaban sentados en sus camas, mirándola con una expresión que no había visto en más de un año. Una mezcla de admiración y esperanza. Entonces, ante sus ojos incrédulos, sucedió algo milagroso. Leo, el más callado, sacó sus piececitos de la cama y los apoyó en el suelo. Luego, Matías hizo lo mismo. Y finalmente, Sofía. Se pusieron de pie, los tres al mismo tiempo, de la mano, como si necesitaran la fuerza el uno del otro. Estaban de pie. Sus cuerpos temblaban un poco, sus piernas aún un poco inseguras, pero estaban de pie. Virgen Santísima. La imagen de sus tres hijos de pie, por primera vez en un año, rompió algo dentro de Alejandro. La muralla de dolor y distancia que había construido alrededor de su corazón se derrumbó en un instante. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo vinieron con una fuerza abrumadora y cayó de rodillas allí mismo, en el pasillo, el cuerpo sacudido por sollozos que venían del fondo de su alma. No solo lloraba de alegría, lloraba de vergüenza, de arrepentimiento, por su ceguera, por haber entregado a sus hijos a extraños, por no haber tenido el coraje de hacer lo que esa humilde limpiadora acababa de hacer con un simple cuento. Finalmente lo entendió. La curación no estaba en máquinas o en teorías complicadas, estaba en la comprensión, estaba en el amor. Mientras Alejandro lloraba, Sofía, la más pequeña, soltó la mano de sus hermanos y dio un paso vacilante, luego otro. Estaba caminando en dirección a Isabel, la mujer que le había dado el permiso de su madre para ser libre. Isabel extendió las manos hacia ella, con los ojos también llenos de lágrimas. La visión de Sofía dando esos pequeños pasos fue lo que finalmente hizo que Alejandro se moviera. Se levantó, con el rostro mojado de lágrimas, y entró en la habitación, no como el dueño de la casa, no como un jefe, sino como un padre roto y humilde. No miró primero a sus hijos. Miró a Isabel, que ahora sostenía la mano de Sofía. «Por favor», dijo, su voz ronca de emoción, ayúdame a hablar con ellos». Era la admisión de su fracaso y la petición de ayuda más sincera que había hecho en su vida. Isabel asintió, con una sonrisa gentil entre las lágrimas. Alejandro se arrodilló en el suelo, uniéndose a su círculo, y por primera vez desde el accidente habló con sus hijos sobre su madre. No sobre la terapia, no sobre caminar, sobre ella. La mamá de ustedes le habría encantado verlos de pie, dijo con la voz entrecortada. Le habría encantado ver lo valientes que han sido. Abrió los brazos, y esta vez no había distancia. Leo y Matías dieron sus propios pasos vacilantes, y los tres se arrojaron a los brazos de su padre. Fue un abrazo confuso y torpe de brazos y piernas, un enredo de lágrimas y sollozos, pero fue el momento más real y sanador que esa casa había visto jamás. Ya no eran tres niños rotos y un padre ausente. Eran una familia
reencontrándose en la oscuridad, encontrando el camino de vuelta el uno al otro. A la mañana siguiente, lo primero que hizo Alejandro fue llamar a la doctora Serrano a su despacho. Ella entró con una sonrisa confiada, esperando elogios por su inminente gran avance. «Doctora, sus servicios ya no son necesarios», dijo Alejandro, su voz tranquila, pero con una firmeza de acero que ella nunca antes había oído. Su sonrisa desapareció. «¿Qué? Pero estamos tan cerca. Su regresión es una señal». «No», la interrumpió él. «Yo estaba equivocado. Y usted también. Mis hijos no necesitan sus métodos. Necesitan a su padre. Y comprensión. Por favor, recoja sus cosas. Se le enviará un cheque con el pago final». Humillada y furiosa, la doctora Serrano salió de la casa, con su reputación como lo único que le importaba, ahora manchada por un fracaso que no podía entender. Poco después, Alejandro llamó a Isabel. Ella entró en su despacho, esperando ser despedida. En cambio, lo encontró de pie, con una expresión de profunda gratitud. «Isabel», dijo, «no sé cómo pagarle lo que ha hecho. Les ha devuelto la vida a mis hijos, me ha devuelto a mis hijos». Luego le hizo una oferta que la dejó sin palabras. Le pidió que se convirtiera en la cuidadora principal de los niños, con un sueldo generoso, una habitación en el ala principal de la casa y, lo más importante, total libertad para cuidarlos de la manera que su corazón le dictara. «Usted ya no es la limpiadora», dijo. «Usted es parte de esta familia». Isabel, con los ojos llenos de lágrimas de alegría, aceptó. Había arriesgado todo por un acto de bondad, y el universo la había recompensado de una manera que nunca podría haber imaginado. Las semanas siguientes fueron como un sueño. La mansión, antes un lugar de silencio y dolor, ahora estaba llena de sonidos que Alejandro pensó que nunca volvería a oír. Risas, grititos y, sobre todo, el sonido de 3 pares de piececitos corriendo por los pasillos. Los aparatos de fisioterapia fueron guardados, las rampas retiradas. La casa se estaba convirtiendo de nuevo en un hogar. Alejandro cambió por completo. Salía antes del trabajo, cancelaba viajes, pasaba horas en el suelo jugando con sus hijos, leyéndoles cuentos, escuchando sobre sus días. Él e Isabel trabajaban juntos, un equipo improbable formado por un millonario y una ex limpiadora, unidos por el amor a esos 3 niños. La curación estaba ocurriendo, día tras día, paso a paso. Una tarde soleada, la escena en el jardín era de pura felicidad. Alejandro corría torpemente, fingiendo ser un monstruo, mientras Leo, Matías y Sofía corrían de él, sus risas resonando en el aire. Todavía tropezaban un poco, sus piernas aún acostumbrándose a la nueva libertad, pero eran niños felices. Isabel los observaba desde el porche con una taza de té en las manos y una sonrisa que iluminaba todo su rostro. La paz había regresado a esa familia. El amor había vencido al trauma, la empatía había vencido a la ciencia fría. Parecía el final feliz de un cuento de hadas. Habían encontrado la luz al final de un túnel muy oscuro, pero en un despacho moderno y estéril al otro lado de la ciudad, una sombra se preparaba para vengarse. La doctora Serrano se sentaba en su escritorio, el rostro contorsionado por la amargura. Su carrera había sido manchada, su reputación cuestionada, y no iba a dejarlo pasar. Cogió un bolígrafo y comenzó a escribir una denuncia formal para la Agencia de Protección Infantil. Los niños están bajo la influencia de una cuidadora inestable y sin formación que los somete a extraños rituales psicológicos. Escribió, sus palabras afiladas como el cristal. El padre, en su estado de duelo, es incapaz de ver el peligro. La amenaza era clara. El mundo exterior, con su lógica fría y sus reglas rígidas, estaba a punto de llamar a la puerta, amenazando con rescatar a los niños de la única magia que los había curado.
La felicidad que encontraron era real, pero el mundo está lleno de personas que no entienden el lenguaje del corazón. La familia estaba unida y fuerte, lista para enfrentar lo que viniera. Habían aprendido la lección más importante, que la verdadera fuerza no viene del dinero o del poder, sino del coraje de escuchar el dolor del otro. La batalla por la salud de sus cuerpos había terminado, pero la batalla por proteger la paz de sus almas apenas comenzaba. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con alguien especial.